Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este segundo parcial. Estoy súper mega contenta porque ya logramos pasar el primer parcial. ¡Ah! Lo logramos juntos y aquí estamos en este segundo parcial y estamos comenzando con todo para ver las épocas literarias. Bueno, tú tienes que saber que los acontecimientos históricos suelen ubicarse a partir de las categorías de tiempo y espacio, es decir, dónde y cuándo ocurrieron. En el caso del tiempo, la historia de la humanidad se divide en grandes bloques temporales, a lo que llamamos épocas. Por lo tanto, una época entonces es el lapso de tiempo que se encuentra delimitado por dos acontecimientos principales, un inicio y un fin. En este sentido, la historia de la literatura también puede entenderse a partir de la misma división temporal. Y aquí tenemos las divisiones temporales. Tenemos la literatura antigua, la literatura medieval, la literatura moderna y la literatura contemporánea. ¿Para qué te va a servir esto? Bueno, ubicar temporalmente la obra, conocer el contexto, las vivencias de los autores, los modos o los gustos de los lectores de la época, nos va a ayudar a interpretar y a comprender el ambiente en el que se creó la obra y la obra misma. Nos va a servir para hacer un análisis profundo de la obra, porque vamos a saber bajo qué circunstancias se creó, en qué condiciones, en qué contexto que estaba viviendo el autor para crear esa obra. No es lo mismo como se escribía aquí, ni de los temas que se escribían, ni de las cosas que se decían, a cómo se hace aquí. ¿Ok? Y vamos a ver, la primera época pues es la literatura antigua. En la literatura antigua se abarca el periodo anterior a la Edad Media. Ahorita vamos a ver cuándo comienza la Edad Media. Y la literatura antigua abarca las primeras manifestaciones de las culturas antiguas. Son las primeras manifestaciones de los primeros hombres, a partir de que surge la historia. Y pues, ¿qué se creó? Recuerda que tu tarea número 1 es hacer una línea del tiempo de las épocas literarias. Pero además te pido que dentro de cada época literaria tú escojas a un autor y una obra de ese autor y me hables de esa obra. Entonces, como estamos en género narrativo, solo te voy a decir cuáles son los subgéneros que habían en esa época. Entonces, en la literatura antigua habían fábulas, habían leyendas, mitos, obviamente, porque el ser humano trataba de explicarse cómo es que surgieron las cosas. Y también habían epopeyas, esto ya te lo había dicho, con los griegos están las dos más grandes epopeyas, la Ilíada y la Odisea, pero también los romanos tenían con la Eneida. Y bueno, hay leyendas, mitos, fábulas. Aquí está el más grande fabulista, que es Esopo, que es el creador de las fábulas, y luego vamos a ver a Fedro en Roma. Ok, bueno, te voy a adelantar algo. Estamos viendo de manera muy rápida. Ya en clase vamos a detenernos. Después tenemos la época medieval. La literatura medieval es del siglo V al siglo XV después de Cristo. Estábamos en antes de Cristo, ahorita estamos en después de Cristo. Estos 10 siglos se dan diversas manifestaciones literarias. La mayoría están dentro de la tradición oral y popular. Y mira, esta época, de la época medieval, es una literatura teocéntrica. La Iglesia Católica tiene gran influencia en la sociedad, en el gobierno, en todo. Entonces, la literatura también está afectada por lo que se está viviendo en esta época. No afectada, influenciada por lo que se está viviendo en esta época, y entonces la literatura es teocéntrica, el centro de todo es Dios, y vas a verlo con sus características. Estas son las características. Hay una importancia de la tradición oral. ¿Y esto por qué? Porque la población era analfabeta en su gran mayoría, entonces la literatura se aprendía y se transmitía a través de la recitación. Se aprendían las cosas, las historias, las leyendas. Es la época del rey Arturo y los caballeros. Y también tenía una finalidad didáctico-moral. Siempre se intentaba enseñar los valores, las virtudes bíblicas, la vida de los santos,
y también se quería propagar los valores del rey, de un pueblo, ¿ok? Y pues bueno, acá hay un ejemplo con los cantares de gesta que lo veremos en clase. Como te digo, vamos muy rápido para que solo tengas una idea. Hay el uso del verso, debido a que recitaban, pues es más fácil aprendérselo en verso. Entonces se interpretaban los versos. Y hay una imitación de los autores, hay una imitación de los autores imitaban lo que se recogía de la tradición popular. Y muchos de estos relatos, poemas, obras, eran anónimas, porque ni siquiera importaba ponerle un nombre. Bueno, entonces, en este tiempo, ¿qué hay de la narrativa? Hay epopeyas padrísimas como el Mío Cid y como los Nibelungos, la leyenda de los Nibelungos, y también se inicia el cuento, aunque básicamente es en el Renacimiento, pero bueno, algunos autores consideran que aquí a final de la Edad Media es cuando surgen en realidad los cuentos, con los cuentos de Canterbury y con el Decameron de Giovanni Boccaccio, que veremos en clase de qué tratan estos. Pero es el inicio del cuento, empieza la narrativa moderna como tal, y ahorita lo vamos a ver, que ya en la época moderna, pues entonces la literatura se refiere, o este concepto de literatura moderna, se refiere a los movimientos literarios que surgen a la par de la modernidad. Es decir, a partir del Renacimiento, me estoy trabando toda, a partir del Renacimiento, cuando termina la época medieval, que muchos, o bueno, que la historia le dice como una época de oscurantismo. Cuando termina esta época medieval, viene un renacer de las artes, renacer del hombre como centro de todo, y se da una literatura, este movimiento mundial o este movimiento, sí, histórico, impacta en la literatura, y viene la literatura renacentista. La literatura medieval era una literatura teocéntrica, y la literatura renacentista va a ser una literatura antropocéntrica, humanista. El centro de todo va a ser el hombre, ¿ok? Bueno, pues cuando empieza la modernidad, terminando la Edad Media, y abarca hasta el siglo XIX, ¿ok? Y se ubican grandes momentos o épocas. Estas también se les llama corrientes literarias, escuelas. Bueno, está la literatura renacentista, el barroco, el neoclásico, el romanticismo, el realismo, el naturalismo y el modernismo. ¿Qué hay de narrativa en estas épocas, en este tiempo? Hay fábulas en el neoclásico, hay cuentos, como te dije, aquí van surgiendo ya los cuentos, y la novela, si bien surge también como que ahí entre terminando la época medieval, comenzando el Renacimiento, surge la novela y se va consolidando la novela. Aquí tenemos grandes obras literarias dentro de la narrativa. Bueno, y por último está la época contemporánea. La época contemporánea, el material de estudio nos lo divide en dos movimientos. Las vanguardias, que surgen entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, es decir, más o menos entre 1918, terminando la Primera Guerra Mundial, y después de la segunda, 1939, 40, estos años de los 20 a los 40, están las vanguardias. Hay una manifestación de gran pesimismo, y se empieza a cuestionar al mundo europeo occidental. Y aquí es una ruptura de la racionalidad, y muchas veces se llega al absurdo. Las vanguardias se cultivó más bien la lírica, aunque también hay de otros géneros, pero es más lírico. Pero
Uno que sí nos interesa muchísimo, muchísimo, es el boom latinoamericano, que como su nombre lo dice, latinoamericano, ¿verdad? Surge en Hispanoamérica. Es un movimiento muy, muy importante porque nos da autores geniales como estos, como Juan Rulfo, con su novela Pedro Páramo, y su libro de cuentos El Llano en Llamas. Cuando vimos narrativa, yo te puse un fragmentito de No oyes ladrar a los perros, que es uno de los cuentos que están contenidos en El Llano en Llamas. También está Mario Vargas Llosa, con su novela La ciudad de los perros, y está también Gabriel García Márquez con 100 años de soledad, que es la obra cumbre considerada, y también está Carlos Fuentes. Destacan sus novelas La región más transparente y La muerte de Artemio Cruz. Esto es entre otros y también entre otras obras, solamente de manera muy general para que tengas un ejemplo. Y como te vas a dar cuenta, como te estás dando cuenta, la novela es el género que está consolidándose como la más fuerte. Hay cuentos, hay novelas. Muy bien, pues este es un repaso, nada más. Este es un pintadita de lo que vamos a ver. Espero que te sirva para que inicies a hacer tu tarea número 1, que es tu línea del tiempo. Nos estamos viendo, no te me pierdas del WhatsApp, no te pierdas del Classroom y ve el video, por favor, y estamos pendientes de tus dudas. Nos vemos en el siguiente video para que hablemos más de esta y más de esta. Vamos a hacer un video más para que hablemos de la literatura moderna, de los diferentes movimientos y de la literatura contemporánea de los diferentes autores. Así que nos vemos en un siguiente video. Adiós.